Bueno, muy buenas tardes. Vamos a iniciar el evento del día de hoy. Bienvenidos a todos, a todas y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un verdadero placer contar con su presencia en este espacio de crecimiento, reflexión y aprendizaje el día de hoy. Nos reunimos para escuchar una charla motivacional muy especial a cargo de nuestra invitada Anita Arcos, cuya historia de vida es un gran ejemplo de resiliencia, valentía y esperanza. Anita Arcos es licenciada en Ciencias de la Educación y es defensora de los derechos humanos desde hace más de 21 años. A lo largo de su trayectoria, ha trabajado promoviendo el valor y los derechos de cada generación en la provincia de Tungurahua, pero quiero darle la oportunidad de que sea ella misma quien nos comparta un poco más sobre su historia y sus vivencias. Antes de escuchar a Anita, quisiera presentarles brevemente a nuestra organización. Mi nombre es Sandra Duarte, soy terapeuta ocupacional, fundadora y directora de Missions for Love Beyond Borders. Esta organización creada es sin ánimo de lucro, con sede en Nueva York y alcance digital. Perdona, Anita, tienes creo que el micrófono activado. Sí, creada con propósito de brindar educación y apoyo a familias y profesionales que trabajan con personas neurodiversas. Desde el año 2018 hemos colaborado con comunidades en los Estados Unidos y América Latina, especialmente en Ecuador, ofreciendo formación, recursos digitales y espacios de acompañamiento para cuidadores, docentes y terapeutas. Nosotros creemos firmemente que el amor, la educación y la colaboración no tiene fronteras y que todas las familias merecen las herramientas necesarias para que sus hijos se desarrollen plenamente. Las alianzas con comunidades universitarias locales, al igual que el apoyo de nuestros voluntarios, son fundamentales para nuestra misión y poder llevar a cabo todos nuestros programas. Por esto agradecemos profundamente el convenio que tenemos o que hemos mantenido desde el año anterior con Daytona College Ecuador, basado en la cooperación, la innovación y el servicio. Y la presentación de hoy es un lindo reflejo de esta colaboración. En el día de hoy nos están acompañando Diana Carolina de Daytona College. También nos acompaña Rosy Alonso, que es licenciada en terapia ocupacional y es diseñadora industrial y tiene una amplia experiencia trabajando con niños con necesidades neurotípicas y diversas, y quien estará brindándonos apoyo a través del chat. Antes de comenzar, quisiera compartir brevemente algunas normas para que todos podamos disfrutar de este espacio de la mejor manera. Muy importante, o bueno, queremos animarlos a que también participen usando los emojis, si sienten identificados con algunas temas que Anita les comparta, y mantener el micrófono apagado y si es posible también la cámara, poder mejorar el sonido, aunque pues podemos tratar con la cámara, a lo mejor nos funciona bien. También los animamos a que si tienen alguna pregunta, si se identifican con algo y quieren colocar algún mensajito, pueden colocarlo en el chat. Rocío, ella nos va a colaborar. Al final de la presentación vamos a tener amplio espacio y tiempo para responder todas las preguntas que tengan y van a tener la oportunidad de poder interactuar con Anita, hacerle preguntas y bueno, estoy muy emocionada porque esta presentación es fenomenal. Y antes de que se me olvide, también tenemos aquí a la licenciada María José Diago, que también va a ayudarnos con presentaciones para el próximo mes. Entonces, bueno, tenemos muchas cosas que vamos a compartir en el futuro y esto es para ustedes, este espacio es para ustedes. Entonces, mil gracias por el apoyo, por estar aquí presente, porque esto nos motiva para poder continuando crear programas e iniciativas para que ustedes se beneficien, porque Missions for Love, todo lo que hacemos es gratis para la comunidad. Entonces, bueno, sin más preámbulo, voy a darle la bienvenida a Anita y bueno, más tardecito hablamos de nuevo.
Hola con todos y todas, gracias por este espacio, gracias Sandrita. Creo que en el mundo las energías hacen que coincidamos y con la Sandrita hemos coincidido en más de una vez sin habernos acercado ni compartido directamente. Y hace unos meses tuvimos la oportunidad de conversar y llegar a ciertos acuerdos que nos han permitido estar en este momento conectadas con ustedes. Yo soy Ana Cristina y fui una mamá de un niño con discapacidad. Y digo fui porque mi flaco falleció hace 3 años aproximadamente, pero en el camino había yo acordado con él seguir manteniendo espacios de diálogo para ir fortaleciendo espacios en los que nos permitan seguir hablando de la discapacidad, pero de una manera respetuosa, en la que podamos hablar con los papás e ir comprendiendo la realidad que nos toca vivir. Entonces, cuando la Sandri me comentó que había este espacio y que era para hablar con cuidadores y con personas que estamos en el diálogo directo para personas con discapacidad, para mí es un súper gusto. Quiero contarles que mi historia con el Martín comenzó a los 2 meses de nacido, cuando teníamos ciertas alertas en las que él no empezaba a reaccionar al igual que los otros niños. Él tuvo ya negligencia médica el momento de nacer y esto los médicos nunca nos alertaron, nunca nos dijeron qué es lo que pudo haber pasado en ese tiempo. Solamente la terapia intensiva después de su parto, él venía de un embarazo gemelar, el otro peque no pudo llegar a feliz término y por eso tuvimos que adelantar el parto del Martín. En este adelanto del parto, negligentemente el médico decide hacer un plan canguro sin mayor conocimiento, no le pone incubadora, pese a que él tenía muy pocos meses aún, no había terminado su tiempo de gestación, y esto lesionó su cerebro. Esto nos enteramos a los 4 meses con una primera tomografía en la que ya nos establecía el médico que el Martín iba a ser un vegetal. Ese fue su diagnóstico. Él era un médico ruso, hablaba muy poco español y lo único que me dijo al revisar la tomografía es: vas a tener un hijo que va a ser un vegetal. No entendí muy bien a qué se refería con el vegetal. Le pregunté y me dijo, como una lechuga, no va a hacer nada. Claro, sales desconsolada, sales muerta de este diagnóstico, pero empiezo a buscar una y otra forma de médicos que me digan lo contrario. Pues no había nada contrario a decirme, sino a explicarme que lo que él tenía era una condición de discapacidad que se había producido por una negligencia médica al faltarle oxígeno después de su nacimiento. No terminas comprendiendo, no estabas lista para que te llegue este golpe. Nosotros esperábamos gemelos, tuvimos uno solo y después de alguno solo tenía un montón de complicaciones. Yo en algún momento de mi vida había pensado en que después del parto él iba a tener una cuidadora para que nos ayude con su desarrollo y yo volver a mi trabajo, pero los planes se cambian totalmente cuando nos avisan que él tiene este tipo de discapacidad intelectual y física, que es lo que nos habían dicho al inicio, y empezamos a comprender como padres que iba a ser una vida diferente. Él tiene que acudir a una cirugía a los 7 meses por una microcefalia, es decir, que sus fontanelas se cerraron. Y claro, tampoco entiendes todas estas terminologías médicas, ¿no? Y yo le decía, o sea, doctor, hábleme un poquito más claro, algo más cercano a mi realidad. Y resulta que esta mollerita, como le decimos en el Ecuador, esta fontanela, que es esta parte suavecita que tenemos en la cabeza al nacer, en los primeros meses, al Martín se le cerró, se le calcificó muy rápido y eso provocó que su cráneo esté cerrado, compactado totalmente, y su cerebro al ir creciendo se iba golpeando con las paredes del cráneo y necesitaba una cirugía. Entra a la cirugía a los 7 meses
Él no hacía las cosas que hacen los demás peques, no se sentaba, no te miraba, no se reía, no podía sostener su cuello. Y después de la cirugía, el doctor me dice, es momento de empezar con las terapias. Nosotros en este descontrol que teníamos, en esta ansiedad que teníamos por verle mejor al enano, todo el tiempo buscamos la ayuda de nuestros terapistas. Él tenía terapia física, terapia ocupacional, tenía hipoterapia, tenía hidroterapia. Le poníamos células, un montón de cosas. Todo lo que nos decían, esto funciona, eso hacíamos. Y claro, también nos estábamos olvidando que él era un niño y que él necesitaba tener un espacio para ser niño. Pero a nosotros, en este papel que tomamos como papás, como adultos responsables, creemos y asumimos que mi decisión es la correcta. Si hubiese tenido la oportunidad de que el flaco me diga, mami, no, estoy cansado, pueden estar totalmente seguras que le hubiese hecho caso. A partir de los 2 años me di cuenta que mi hijo estaba agotado de esta vida de trajín a la que yo le estaba exponiendo, una terapia tras otra terapia, aparte iba a la escuela especializada. Entonces dije, hay que darle su espacio, hay que respetar su tiempo. Y a medida que yo respetaba el tiempo del Martín, su crecimiento como niño, empecé a darme cuenta que mi ciudad no estaba lista para él, mi país no estaba listo para él, las calles no estaban listas para él. Entonces te empiezas a dar cuenta como mamá que hay un montón de diferencias, que ya no solamente las están marcando las personas, porque había ciertas personas que le veían como bicho raro, que no se acercaban, que creía que era contagioso. Y claro, te molestas, te indignas, oyes comentarios desde la sociedad, desde la gente que dices, ¿cómo se les ocurre tener un comentario de ese nivel? O sea, caminábamos por la calle y no te le acerques, pobrecito, no le toques. Entonces los adultos inculcaban a los otros niños a alejarse. Y tú no entiendes, no comprendes por qué hay esas desigualdades. Y en ese camino comprendí que había mucha discriminación, había mucha ignorancia y que si mi hijo no podía hablar, él tenía una mamá que sí podía hacerlo. Entonces empecé a indagar, a estudiar, a aprender sobre qué era esto de la discriminación por el hecho de tener una discapacidad. Y así empecé a trabajar en lo que trabajo hoy, que es en una garantía de derechos humanos, porque me di cuenta que en mi ciudad había una institución que te permitía levantar la voz por quienes no podían. Y claro, cuando hablábamos de discapacidad, estábamos hablando de una discapacidad física, de una intelectual, de una visual, de una auditiva, pero mi hijo tenía todas en una sola. Entonces, yo empiezo a hacer que el Martín sea muy partícipe activo de espacios públicos. Entonces, nosotros, Sandrita, ¿puedes pasar la presentación porque se mantiene solo en mi imagen y me gustaría que puedan ir viendo cómo Sí, fue el actuar de nuestra vida con el enano? sí, Entonces, me dices, por favor, cuando quieras que la avance, ¿ya? Para yo saber aváncele, por cuál, favor. ya. Más, por ahí podemos ir. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar en estas cosas, primero nos empezamos a dar cuenta que nos veían como locos. Creían que los papás y la familia del Martín estaban fuera de foco porque estaban haciendo cosas que no estaban permitidas y que no estaban permitidas porque preferían esconder a sus niños y a sus familiares con discapacidad en casa a hacer de ellos que tengan una vida pública y que empiecen a participar activamente, incomodando a las personas que no estaban aceptando su presencia. Entonces, primero ahí, algo súper importante es que tienes que tener una familia que esté contigo y que nosotros como cuidadores entendamos que no somos los únicos que estamos para nuestros hijos o para nuestro ser querido que tiene discapacidad. ¿Y por qué digo que tenemos que entenderlo? Porque
Muchas veces creemos que solo yo sé cómo alimentarle, que solamente yo sé cómo cuidarle, que solamente yo sé qué hacer. Nosotros no estamos solos y debemos generar alrededor de nosotros una familia que nos cuida, que nos protege y que nos ayuda y que nos apoya. Entonces, esa familia es la que te tiene que dar soporte. Y en mi caso tengo una familia maravillosa que estuvo apoyándome todo el tiempo. Desde cómo lidiar con él, porque tienes que aprender a convivir con él. Y el Martín, aparte de todas sus condiciones de discapacidad, tenía un proceso muy severo de epilepsia. Entonces, como familia teníamos que aprender a reconocer que era una convulsión, porque estamos acostumbrados a esta convulsión en las que te retuerces y te golpeas y tu cuerpo salta. Pero el Martín tenía tantas convulsiones que ya no te dabas cuenta. Si él dejaba de pestañear, era una convulsión. Si él pestañeaba mucho, era una convulsión. Si él se sonreía, era una convulsión. Entonces, cada vez que yo llegaba a mi turno neurológico, el doctor me decía, novedades, y yo, el Martín ya se ríe, y me dice, ¿se ríe cada cuánto? Y yo, se ríe cada 2 horas. Es convulsión, mamá. Se ríe cada 30 segundos. Es convulsión, mamá. Entonces, llegaba a un punto en el que yo creía que era algo que mi hijo había logrado y resulta que era una convulsión. Pero también dejé de tenerle miedo a las convulsiones, porque yo decía, de alguna manera esta convulsión está haciendo que él se active de una forma que no lo había hecho. Y entre esas era el sonreír. Entonces el doctor me decía, no sé cómo disfrutas de esa convulsión. Y yo, sí, porque siento que no le hace daño. Entonces era también empezar a dialogar con mi hijo y decirle, si esto está haciendo una convulsión, también es una forma de emocionarse, mi hijo. Y le vas conversando porque nosotros podemos creer, tenemos que entender que no porque ellos tienen una discapacidad intelectual, no me están entendiendo, ellos me están entendiendo. Y yo tengo que aprender a generar un lenguaje de tal manera que él sea muy cercano a él, que él me comprenda. Entonces con el Martín teníamos una conexión a otro nivel. Avánzale, Sandrita, por fin. Entonces, en estas comprensiones que nosotros nos encontramos, nos dimos cuenta que no podíamos tener un límite en nuestras vidas. No porque él tenía una discapacidad, él tenía que dejar de disfrutar la vida. Y si había algo que nosotros disfrutábamos al máximo, era el viajar. Teníamos una casa en la playa, entonces íbamos todo el tiempo a la playa y me decían, no le saques, se va a quemar, va a darle mucho el sol, no le vas a hidratar. Pero él tenía que convivir con lo que tengamos. Entonces íbamos mucho a la playa, entraba al mar, hacíamos terapia en arena, hacíamos terapia en lodo, hacíamos terapia en agua, porque él tenía que disfrutar lo que los demás niños hacían. Y como les dije, tengo una familia fabulosa que nos acompañó todo el tiempo. Entonces, si habían más niños con nosotros en el paseo, había que enterrarles, es decir, cubrirle de arena, cubrirle de agua, cubrirle de lodo, llenarle de hojas. Él tenía que tener toda esa experiencia que por su discapacidad no la iba a poder tener solo. Habíamos hecho un montón de cosas locas en nuestra vida, nos hemos lanzado desde tarabitas, en columpios, hemos hecho un poco de snorkel, algunas cosas que para los demás era ilógico que podamos hacer, pero que nosotros las habíamos hecho y las habíamos disfrutado al máximo. ¿Y por qué digo las habíamos hecho? Porque las teníamos que hacer en conjunto, él no las podía hacer solo. Y yo tenía que permitirle tener esa experiencia. Entonces, todas nuestras locuras fueron juntos y todas las disfrutamos. Y dependiendo de lo que íbamos a hacer, yo le comentaba como qué es lo que le va a pasar para que no se asuste. Entonces, como nos vamos a lanzar, mijo, toma aire, va a ser una presión un poco caótica al inicio y después la vas a disfrutar. Entonces, claro, nos lanzábamos, veíamos cómo él se asustaba un poco e inmediatamente sonreía porque ya estaba disfrutando de una experiencia nueva para él, pero que no se la podía perder. Entonces, nos permitimos pasearnos, nos permitimos conocer
nos permitimos disfrutar. Y cada vez que salíamos de esta zona de confort, que como papás solemos creer tenerles a nuestros hijos, le dábamos la oportunidad a la sociedad de ver que estas cosas son reales, de ver que estas situaciones nos pueden pasar a todos, de entender que no es un tema que te va a pasar por verle, o que si tienes dudas puedes acercarte y preguntar. Entonces nos fue permitiendo tener más voz, ser más visibles, incomodar a la gente, porque a muchos les incomodábamos, y eso a la sociedad tiene que aprender a aceptarlo. Nosotros como papás, como hermanos, como tíos, como cuidadores, tenemos que aceptar esa situación, porque los miedos los tenemos nosotros. Ellos no tienen miedo, los que tenemos miedo. Y tenemos miedo porque les estamos exponiendo a muchas cosas, pero sin esa exposición no los veríamos crecer. Entonces es importante que dejemos ese miedo de lado y que pensemos en lo importante y valioso que es para ellos el estar en ese espacio. Avánzale, Sandrita, por favor. Dentro de nuestro ir y venir era encontrarnos con que tienes que adaptar su forma de vida y las condiciones que tenemos a eso. Y pensar que cada momento que compartimos con ellos, en el lugar en el que hayamos estado, nos hicieron crecer. En algún momento, cuando tuvimos que ir a por primera vez a terapia intensiva, entra por una neumonía que no le había dado nunca. Él tenía aproximadamente 7 años, iba a cumplir 7 años, y terapia intensiva era una experiencia totalmente nueva, en la que todo es desconsuelo afuera de las puertas de terapia intensiva, en la que estás como adulta incómoda porque estás durmiendo en la puerta de un hospital esperando noticias y que cada vez... Se te fue el audio, Anita. ¿Ahí? Sí, ¿Estoy de vuelta? gracias. Ok. Sí. Entonces les contaba que esta experiencia de terapia intensiva era como totalmente novedosa. ¿Qué hago con la información que me va a dar el médico cada vez que abre la puerta? No la había tenido antes. Ya para este entonces, 7 años transcurridos de la vida del Martín, ya entendía técnicamente todo lo que me decían los médicos, ya era casi una doctora, ya me había convertido en una enfermera y en una terapista por todo el trabajo que había hecho con mi hijo. Pero esta era un nuevo reto, terapia intensiva. Un mes completo en terapia intensiva en el que tengo que aprender a controlarme, porque mis emociones de tristeza y de negatividad no pueden influenciar cada vez que podía entrar a verle 15 minutos a mi hijo dentro de esta sala. Entonces empecé a comprender que era importante el cómo yo me iba a relacionar este poco tiempo que tenía de verle a mi hijo para que mis energías puedan ser transmitidas de la manera adecuada. Y cuando me regresé a ver a mí misma, me vi vestida en colores opacos, me vi triste, me vi sin sonrisas y dije, esta no puede ser la mamá que el Martín necesita ver el poco tiempo que tiene para hacerlo. O a la mamá que necesita escuchar porque estaba en coma. Entonces, claro, empiezo a vestirme en colores muy fuertes, amarillos, naranjas, verdes, fucsias, morados. Empiezo a llevar en mi celular mensajes con audios de toda la familia que le mandaba al Martín, promoviendo que se despierte, insistiéndole, recordándole que es importante en nuestras vidas como familia. Entonces, cada vez que yo entraba a terapia intensiva, entraba con la música que le gusta, con los mensajes que le habían enviado a la familia, con los chistes, con los chismes de la escuela, del barrio, de la familia, y tenía de 15 a 30 minutos para contarle y no parar de hablar. Entonces, era como que cada
poquísimo tiempo que teníamos era para contarle todo lo que estaba pasando afuera y que él se estaba perdiendo. Entonces ya no había llanto en estas visitas, ya no había pena, ya no había dolor. Era un intercambio de todo lo que está pasando y de lo que se está perdiendo. Así que era súper importante motivarle para que se despierte y vuelva. Una de esas se me acerca un doctor y me dice, mamá, ¿cómo se te ocurre tanta cosa? Y le digo, doctor, alguna de estas cosas tienen que motivarle al Martín a continuar. Y, lo crean o no, las cosas empezaron a cambiar. 10 días después de tanta locura en la que yo me puse, el Martín empezó a reaccionar. Y en estas reacciones salía muy pronto, tuvimos una visita muy larga de hospitalización, nosotros pasamos casi un año en el Hospital Pediátrico del Ecuador que se llama Baco Ortiz, porque tuvo muchas complicaciones del Martín y eso obligó a tenerle en un lugar exclusivamente para él, aislado de los otros niños hasta que funcione el tratamiento. Para esto tuvimos que ya ponerle un botón gástrico a sus 7 años y medio para que él pueda alimentarse. Cuando me dijeron vamos a ponerle este botón gástrico, mi cerebro no comprendía cómo iba a hacer su vida con este botón gástrico. Y cuando empecé a buscar en internet encontraba horrores y barbaridades. Gran error. No busquen en internet. Busquen dialogar con alguien que ya pasó por eso. ¿Por qué les digo? Porque yo busqué en internet y todo lo que veía me provocaba a mí dolor. Y el doctor me dijo, no busques en internet, mamá, pregúnteme a mí, yo puedo guiarle. Sabía que no tenía otra solución que el botón gástrico y acepté colocárselo. Y para que él salga de terapia intensiva, su médico me dijo, no sale mientras no aprendas a darle de comer. Y no sale de terapia intensiva mientras no aprendas a succionar sus secreciones. Entonces era 2 o 3 días todo el tiempo aprendiendo a succionar, aprendiendo a ver cuál es la velocidad de la succión, hasta dónde tiene que llegar la sonda nasogástrica, un montón de cosas que ni se me hubiese ocurrido que iban a hacer para él. A la larga, él terminó con una traqueotomía y con un botón gástrico, y yo le decía, mijo, tienes un montón de juguetes en tu cuerpo que nos permiten que tu condición de vida sea mejor. Avánzale, Sanrita. Entonces, estos juguetes que pusimos en el cuerpo del Martín, que era como nosotros los decíamos para que nos comprendiéramos, ahí ustedes pueden ver, estamos hospitalizados, ella es mi mami, quien cuidó del Martín por mucho tiempo, y todos en el hospital. Y yo ya le decía a las enfermeras, no necesito que le succiones, porque ellas venían de una manera muy rápida, muy torpe, por el apuro y tantos pacientes que tenían, y yo les decía, permíteme hacerlo, estoy en las condiciones. Y claro, también termina siendo un apoyo para el equipo médico, porque sabes qué hacer, porque sabes cómo hacerlo, y tengo más paciencia para poderlo hacer. Entonces, ya estas lecciones de vida nos habían permitido dominar la succión, dominar las máquinas, saber cómo manejarlas, pero eso también me había permitido poderles enseñar a otras mamás cómo hacerlo. Porque si nosotras no podemos manejarlas, no vamos a poderles seguir apoyando y guiando a nuestros hijos en nuestro diario vivir. Porque mientras estemos en el hospital, ok, habrá un doctor y una enfermera que nos puedan ayudar. Pero en caso, ¿quién lo va a hacer? Lo tenemos que hacer nosotras. Entonces, yo tenía que saber cómo tengo que colocar un botón gástrico, cómo tengo que retirar este botón si es que pasa algo, qué tengo que hacer con la succión. Claro, nuestras casas terminan convirtiéndose en mini hospitales, porque tienes un montón de máquinas, tienes que aprender a manejar, a tener precaución con el cuidado y el aseo para que no haya contaminación, pero ya deja de ser miedo, porque es nuestro diario vivir. Entonces yo no puedo tener miedo cada vez que voy a succionar. Y en eso, si yo les había dicho que la familia es importante, todos tienen que aprender a succionar.
mi mami se moría cada vez que tenía que succionarle. Porque el Martín, claro, también él sabía con quién treparse, ¿no? Y le hacía dramas y ya se quedaba sin aire. Y yo, no seas malcriado, mi hijo, relájate, que es la mami, o sea. Pero sabía cómo hacernos asustar. Avánzale, Sanrita. Pero todos en casa, absolutamente todos en casa sabían cómo es el procedimiento. Y claro, en este vida con el Martín nosotros generamos un vínculo perfecto. Yo creo fielmente que el Martín fue el hijo ideal que yo tuve. No comprendo, claro, no he tenido más hijos, pero yo no comprendería, o sea, no entendería ahora cómo sería ser mamá de otro niño que no esté en las condiciones del mío. Entonces, generamos un vínculo perfecto que nos permitió contar nuestra historia a través de un documental que nos seguía en mi trabajo, porque trabajo en garantía de derechos gracias al Martín, un documental que nos permitía que sea visible la situación que tenemos en el día a día y que les invito a lo puedan visitar. Seguramente la Sanrita les compartió y si no, más luego les compartimos el link para que puedan ver este documental. Pero en este espacio nosotros pudimos contar nuestra historia real. Un día, dentro de estas tantas cosas que nos pasaban en nuestro día a día, el Martín muchas veces me acompañaba al trabajo y yo tenía que dar una charla en un cuarto piso de un edificio público. Ese día, cuando llegué con el Martín, no había ascensor. Pese a que mi hijo era muy delgadito, tenía que llevarle cargado 4 pisos. Me acuerdo haber llegado al primer piso y me haberme sentado y esperado a tomar aire para avanzar un piso más. En ese paso hice 4, 5, 6 paradas durante esos 4 pisos. Estaba agotada. Llego, tomo aire y claro, no en cada parada le iba diciendo a Martín, bestia, mi hijo, ya no aguanto, aprende a caminar, sube caminando, como burlándonos de nuestra situación. Pero 10 minutos más tarde de que llego a mi cuarto piso, sube el guardia a quien le había dejado la silla de ruedas encargada y me dice, le dejo la silla del niño. Y le digo, señor guardia, me ha hecho subir 4 pisos caminando y me dices, te dejo la silla de ruedas. Y ahí te das cuenta que la gente no es empática. Ahí te das cuenta que no estamos listos para ser inclusivos con la arquitectura de nuestras ciudades. Que los edificios públicos no son accesibles. Que las calles no son accesibles. Que las aceras no son accesibles. Cuando yo salía con la silla de ruedas y el Martín, era mucho mejor ir por la calle expuesta al peligro que ir por una acera llena de huecos, de baches, de desniveles. O que me encontraba con el basurero en la mitad de la acera, o que me encontraba con el poste de luz en la mitad de la acera, o con que los vendedores de los almacenes tienen todo en las aceras y no les importa quienes caminamos por esas aceras. Entonces, este vínculo que nosotros tuvimos con el Martín fue un vínculo perfecto que nos permitió que la ciudadanía le conozca. Él participaba de espacios de toma de decisiones. Y me van a decir, ¿cómo si el Martín no habla? Claro, pero tenía una mamá, que era yo, que sí hablaba. Y que estaba tan conectada con la realidad que tenía mi hijo, que tenía toda la posibilidad de hacer lo que todos creían imposible. Nuestros niños con discapacidad tienen derecho a acceder a educación. Y vos dices, ¿cómo les llevo al Martín a la escuela si tienen que darle de comer por un botón gástrico, si tienen que succionarle por una traqueotomía? Claro, ya la escuela tenía que tener muchos aparatos para poderle recibir. Entonces logramos que el Ministerio de Educación en Tungurahua vaya a darle clases en casa. Entonces, los profesores de mi hijo iban 2 horas al día a darle las clases en casa, porque él tenía el mismo derecho que los otros niños a tener educación. Pero la unidad educativa no tenía la posibilidad de que él acceda a educación presencial por las condiciones que él tenía.
Pero eso, ¿quién lo logra? Lo logra un papá que conoce, un papá que quiere exigir que la igualdad de derechos sea para todos. ¿Por qué? Porque tenemos un principio que es un principio de igualdad y no discriminación. Y no porque mi niño tiene discapacidad tiene que ser discriminado. Porque yo, que soy el adulto conocedor y responsable, tengo que saber qué es lo que él o ella necesitan para tener su mejor condición de vida. ¿Y quién más que nosotros como adultos le podamos exigir a los estados que le den y le brinden su derecho a educarse? Avánzale, Sandrita. Estas lecciones de vida que nosotros tuvimos con el Martín nos permitieron conocer a un grupo gigantesco de personas con discapacidad que hoy en este momento son parte de mi familia, muchos de ellos. Entonces, en la primera foto nos encuentras a padres y a niños en nuestro primer evento público de presentar a nuestros niños con discapacidad. Hoy sigo conversando con estas mamás, hoy sigo compartiendo con estas mamás. Hoy muchas de ellas son mis comadres, como es en la foto que ustedes ven en el lado derecho, porque tienes que ser el soporte de otras familias. Cuando nosotros llegamos a la especializada, que es el nombre de la unidad educativa especializada Ambato aquí en la ciudad, nos dimos cuenta con que habían un montón de mamás afuera de la escuela esperando que transcurran 4 o 5 horas de clases para poderles retirar a sus niños. 4 o 5 horas haciendo qué, nos preguntábamos. 4 o 5 horas en las que ellas estaban agachadas la cabeza, sin mayor cosa que hacer, sin mayor temas que hablar. Entonces empezamos a motivar a estas mamás a ser fuertes, a ser resilientes, a empoderarse, a conocer más sobre sus niños. Comenzamos a hablar con estas mamás de que no era un pecado que hemos cometido como adultas para que nuestros niños hayan nacido con discapacidad. Empezamos a explicarles a estas mamás qué era la discapacidad y a que estas mamás conozcan cuál es el proceso que nosotros tenemos que llevar para ir soltando este miedo, esta frustración, dejar de lado un duelo con el que estamos viviendo permanentemente porque creemos que es un golpe para nosotros, que algo debimos haber hecho mal para que nos esté pasando esto. Entonces estas mamás empezaron a sonreír, empezaron a conversar, empezaron a conocerse y nos dimos la oportunidad de generar un espacio que mínimamente les permita tener un ingreso económico porque hacíamos manualidades que las vendíamos y que ya estas 4 horas que ellas pasaban sentadas estaba promoviendo de alguna manera un ingreso económico para que ellas no se vean solas. Porque si hay algo que viene también en muchos de los casos es que terminan criando a sus hijos solas. Y al criarlos solas y al estar sentada tanto tiempo fuera de la escuela, no tienes tiempo para trabajar, no tienes tiempo para tener un ingreso propio que te permita tener mejores condiciones. Hemos logrado y logramos en ese entonces con ella que la mayoría de nuestros niños reciba ayudas como sillas de ruedas, en algunos casos casas, en algunos casos los bonos, para que la condición de sus niños sea mejor. Pero ya no pensando en nosotros como adultos, sino pensando en que nuestros hijos tengan mejores condiciones. Y así empezamos a exigir una vez más, de manera más fuerte y más potente, que sus derechos sean visibles, que sean escuchados, que la sociedad empiece a aceptarlo. Y hoy nosotros tenemos una ciudad que busca esta igualdad de condiciones, que promueve esta igualdad de condiciones. Y creemos que en algo como mamá e hijo aportamos para que este cambio sea real. Pero esta realidad cambia si es que yo sigo manteniéndome en estos espacios. Cuando yo decido no hacerlo público, cuando yo decido quedarme callada, cuando yo decido preferiblemente no decir nada para no incomodar, entonces no va a haber una igualdad de condiciones.
Lo que buscamos es que esta igualdad sea latente, que sea visible, que nosotras, como cuidadoras, la vayamos promoviendo. Pero también frente a promover esta situación, tenemos que buscar quién nos puede guiar. Muchas veces nos da miedo preguntar, o muchas veces nos encontramos con una institución o un servidor público que no me cuenta, que no me dice qué hacer. Entonces, hay que recordarle a este servidor público, a esta institución, que estamos en condiciones iguales de derechos. Hay que exigir que sea visible. Y entre nosotros tenemos que comprender que somos nosotros los que tenemos que levantar la voz por ellos. Avánzale, Sandrita. Entonces, en este día a día de convivir, nosotros teníamos una sinergia con el Martín en la que podíamos transmitirnos del uno al otro lo que necesitábamos decirnos. Porque ellos no hablan, pero nosotros generamos un lenguaje visual, un lenguaje táctil con ellos que nos permiten comprender cosas que para los demás no es real. Y dentro de esas cosas, por ejemplo, a mí me dijeron, el Martín nunca te va a avisar nada, el Martín no va a poder hacer ciertas cosas. Eso me dijeron desde el día que me lo comentaron que iba a ser un vegetal y que yo pensé que el Martín iba a ser una lechuga. Y era todo lo contrario. Porque era mi trabajo como mamá, el trabajo de los terapistas que me acompañaron, quienes hacían que su día a día sea diferente. Tenemos que tener claro que los pasos que damos con ellos son pasos de hormiga y que ese paso yo tengo que aplaudirlo y tengo que festejarlo. Yo no puedo esperar que se siente de la noche a la mañana, pero el hecho de que ya sostenga un poco el cuello, para mí era un logro. El hecho de que pueda cerrar la mano y mantener un lápiz dentro de su mano por 15, 30 segundos, ya era un logro. Y dice mamá, y dice agua, y dice teta. Cosas que para mí nunca estuvieron en mente que iban a poder suceder. Y entonces empiezas a valorar cosas tan chiquititas que parecían que no eran reales y estaban pasándome, y me estaban pasando a mí. Y yo estaba totalmente emocionada. Ese era un logro gigantesco. Eso había que festejar. Y eso lo hacíamos con el Martín. Se festejaba cada cosa, por más pequeñita que parecía. Era mi cómplice en tomar selfies, era mi cómplice en hacer fotos, era mi cómplice en reírnos, a quien le contaba qué pasaba y qué no pasaba, cómo había estado mi día. Él era mi cómplice perfecto. Y él me enseñó a disfrutar porque terminó convirtiéndose en mi maestro de vida. Un maestro para el que no tuve que pagar educación. Un maestro que me enseñó a ser doctora, terapista, activista en derechos humanos. Me enseñó a ser mamá. Me enseñó a disfrutar de la vida con lo que viene. Y hoy estamos en esta situación, en seguirle contando a las personas que están cerca de nosotros y a las que buscan de nosotros qué hacer en nuestro día a día como cuidadores. Pero estas decisiones están en nosotros, no están en nadie más. Si yo decido que mi vida se acabe por una decisión, por una noticia como la que me dan, no voy a poderles ayudar. Y solamente nos tienen a nosotros para guiarles y apoyarles. Entonces es importante que en cada uno de los espacios donde estemos, podamos encontrarnos lo valiosas que somos como mamás, como cuidadoras. Porque imagínate qué pasa si no estamos nosotros para ellos. Si yo no estoy, ¿quién más va a estar? Y por eso les decía la importancia de la familia. Si yo no estoy, ¿quién más va a poderle acompañar? ¿Quién más de la familia va a poder estar en las condiciones
para poder ser el apoyo de esta persona a la que estamos cuidando. Porque nosotras no podemos ser el único apoyo que tienen ellos. Tenemos que ser un apoyo, sí, pero ¿quién más en casa me va a ayudar? Porque nosotros en el cuidado tenemos que ser corresponsables. Yo no puedo cargar con toda esta mochila de dolor, con toda esta mochila de presión, con toda esta mochila de nostalgia que llevamos a nuestras espaldas por el hecho de ser la mamá o por ser el papá. Es una condición que nos tocó. Acuérdense, las discapacidades de nuestros hijos no son enfermedades, son condiciones de vida y tenemos que aprender a convivir con esa condición de vida. Pero si yo, este adulto responsable, soy el que le pone los miedos, el que le encierra en una burbuja, el que cree que no tiene que salir para que no se enferme, para que no se contagie, va a ser peor, porque no le vamos a generar ningún espacio de un crecimiento propio, de un amor propio. Entonces, es importante que todos y todas nos veamos lo valiosos que somos en cada espacio. Y que si tengo la oportunidad de poder comentar esta historia, mi historia, tu historia con los demás, hay que hacerlo. Caso contrario, todos creen que lo que nos está pasando a nosotros es terrible. Alguna vez alguien me dijo, pobrecito su hijo. Y me contesté, pobrecito, ¿por qué? ¿En dónde le ves lo pobrecito? No entiendo. No han visto si tiene cuenta de banco siquiera para saber si es pobre o no es pobre. Entonces no buscamos que los demás nos vean con pena. Los demás nos tienen que ver como iguales. Y nosotros tenemos que promover esos espacios como iguales. Alguna vez fuimos a una de estas cadenas de comida rápida. Y claro, íbamos a comer allí, pero el Martín no podía comer la misma hamburguesa que me iba a comer yo. Él tenía que comer por su sonda gástrica. Entonces, reclino su silla, destapo su panza, conecto la manguera y le empiezo a dar de comer. Y se me acerca alguien de la otra mesa y me dice, qué asco, tápele, ¿por qué hace públicamente esto? Como yo aprendí en la vida a que yo tenía que bañarme de aceite o de vaselina para que todos los comentarios me resbalen y no causen ningún malestar en mi forma de crianza, le digo, señora, si le incomode, regrese a ver al otro lado. El Martín no va a dejar de comer porque a usted no le gusta. Esto genera que las otras personas empiecen a hablar. Entonces, claro, yo les digo, perdón, no he hecho público por nada. Él solamente se está alimentando. Sus comentarios, si son a favor, te puedes acercar y conversamos. Caso contrario, no fue un tema que se planteó en este momento. Pero es porque tú tienes que poner un alto. No puedes dejar que los chismes se hagan como un bochinche, como un murmullo entre los asistentes cuando a quien está afectando eso es a ti. Entonces, si es contra mí, freno, corto lo más rápido posible para que no hayan malas interpretaciones en cómo criamos. Pero ellos no van a dejar de comer porque a una persona no le gusta. Es algo similar a lo que pasa con la lactancia. Nuestros bebés necesitan alimentarse. Pero ay, la sociedad se asusta porque una mujer saca su seno para darle de comer. Estamos alimentando, es un derecho que tienen. ¿Por qué tenemos que limitarnos y escondernos para que los demás se sientan cómodos? Entonces, cuando yo estoy totalmente convencida de la importancia que tiene que mi hijo sea igual a los demás, no tenemos por qué tener miedo a presentarnos y a exponernos como somos. Pero es mucho más importante cuando esto lo podemos hacer en público, cuando empiezas a agruparte y a salir con tu grupo de amigos, con tu grupo de familias con discapacidad, a tomarte espacio, a ir al parque, a ir a la piscina, a hacer un recorrido. Pero también es importante que cuando alguien se suma a nuestros espacios, le recibamos, porque muchas veces nos ponemos como en alerta y decimos, ¿y por qué vienes si no tienes? Cuando yo hablo del Martín en muchos espacios me dicen, es que usted no comprende porque usted no ha pasado.
porque no siempre empiezo mis charlas diciendo, bueno, a ustedes sí les dije que el Martín estuvo en mi vida desde el inicio, pero normalmente yo empiezo a dar una charla y no cuento que el Martín es parte de mi vida, sino hasta cuando me salen con comentarios como, no, Cris, no vas a entenderlo porque no te ha pasado. Y le digo, sí, me pasó. Y me pasó por tantos años. Y disfruté de este pasar de estos años. Y hoy, a los años, se me han movido las fibras, que casi se me han ido las lágrimas un par de veces, porque para mí, hablar con convicción sobre el maravilloso trabajo que hicimos con mi hijo es solamente agradecerle a la vida la oportunidad de haberlo puesto en mi camino. Y estoy totalmente convencida de que ellos escogen a sus mamás. Cuando él me escogió a mí como mamá, dudé muchísimo en por qué lo hizo. Porque yo decía, yo soy todo lo contrario a estas mamás abnegadas que existen y a las que felicito porque me parece fabuloso. Yo siempre fui una mamá súper descomplicada y no quería complicarle la vida más de lo que ya tenía el Martín. Entonces, en el ser esta mamá descomplicada, hacía que no tenga miedo a las decisiones que teníamos que tomar con mi hijo. A tal punto que si íbamos a la playa, lo único que iba a llevar era una botella de agua porque si le daba sed. Pero no era la mamá que le llevaba la carpa, la sombrilla, éramos muy descomplicados. Y disfrutamos de haber sido tan descomplicados en nuestras vidas. Entonces, frente a eso, es invitarles a ustedes, como cuidadores, a descomplicarnos un poco. No veamos todos los peros que tenemos. Veamos todos los pro que tenemos. Veamos lo importante y lo valiosos que somos en cada uno de los espacios en los que estamos. Alguna vez alguien me dijo, comentando sobre nuestros hijos, me dijo, ay, estoy cansada de cómo me mancha las paredes mi hijo, de cómo tiene el cuarto desordenado. Y yo le dije, yo agradecería una sola raya que haya hecho el Martín, un solo juguete que haya roto el Martín, una sola par de zapatos que se hayan raspado del Martín. Cuando nosotros ponemos en la balanza todos los peros a todo lo que tenemos, la gente empieza a comprender que somos iguales. La gente empieza a comprender que nuestras diferencias o todos nuestros peros y nuestros temores para otros serían una magnífica y una gratificante momento. Entonces, sí sería importante que empecemos a valorar esas cosas chiquititas, chiquitititas que tenemos. Pero también que le contemos a la sociedad que todas estas cosas que ellos tienen o que dan por hecho todo el tiempo, a muchos de nosotros no nos pasa. Y muchos de nosotros estaríamos como una travesura. Pero eso solamente pasa cuando nos decidimos a hablar y a contar nuestras historias. Entonces, para mí ha sido un momento totalmente valioso el que ustedes me hayan permitido compartir mi vida y la historia del Martín con ustedes. Comentarles que él sigue siendo un peldaño súper importante en nuestras vidas, en nuestra sociedad, y que estamos seguros que vamos a seguir haciendo cosas importantes. Cosas como la que hemos hecho hoy, permitirnos compartir con un grupo de personas a nivel mundial nuestra historia, que para muchos será mucho, que para otros será muy poco, porque a veces tienen que tener claro, si yo creo que mi historia fue complicada, quien está junto a mí debe tener una historia mucho más complicada que la mía. Y tenemos que darle un espacio para escucharla y para saber de ella. Y cuando nos referimos a los temas médicos de nuestros hijos, hay que perder el miedo. Porque cuando nosotros somos los que convivimos con ellos, sabemos qué le duele, qué le estresa, qué está tenso, qué no está tenso. A mí los doctores me dijeron, nunca vas a poder controlar las esfínteres del Martín. No vas a saber cuándo quiere ir a hacer pipí, ir a hacer popó. Y yo estaba convencida de eso, hasta cuando el Martín tenía 5 años. Y yo me daba cuenta que cuando quería ir a hacer el popó, él se ponía tenso y hacía esto. Y 2 minutos más tarde,
hacía la deposición. Entonces dije, a ver, cada vez que él hace esa mueca, es que quiere hacer popó. Entonces, como a la tercera vez que me di cuenta, le digo, a ver, mijo, vamos a hacer una adaptación en el baño. Y de lo que tú haces la mueca, me das 30 segundos para tener todo listo en el baño y llevarte. Y eso hicimos. Y lo logramos hacer por casi 2 años. Y cuando yo les comentaba a los doctores, me decían, no puede ser, mamá, ¿estás segura? Y yo, sí, doctor, él hace esto. Al punto que teníamos que grabarnos para que nos crean que estaba pasando, porque muchas veces creen que nos inventamos las cosas porque ellos sean unos ganadores. Y claro, eso lo lográbamos hacer. Y en la escuela les comentabas a los profes, no, él hace esto, claro que la hora en la que él hacía casi no era un horario de escuela. Entonces yo le decía, pero si pasa, date el tiempo, claro, sí, eso sí, necesitas llevarle tú y sostenerle, porque no controla su cuerpo, pero se podía hacer. Entonces eran cosas que ganábamos. Pero claro, también tengo que ser realista. Cada vez que entrábamos a terapia intensiva, todo lo que habíamos ganado se borraba. Pero estaba también totalmente convencida y sabía que las neuronas se regeneraban. Entonces, cada vez que salíamos de terapia intensiva era volver como una máquina a contarle todo lo que ya habíamos hecho, todo lo que habíamos ganado, en qué proceso estábamos, en qué momento estábamos, para no siempre recuperas todo, pero que él tenga conciencia de que esto ya hacía, de que esto ya lo logramos y que podemos volverlo a intentar. Porque muchas veces te asustas, te deprimes y acuérdase, si yo, cuidadora, me deprimo, ¿cómo ayudo? Y es importante y es muy valioso que nosotros tengamos acompañamiento psicológico, que debemos saber cómo tener una descarga. Todo el tiempo estamos con una presión sobre nosotros. Yo buscaba cada vez que tenía la posibilidad de estar en contacto con la tierra, quitarme los zapatos, zapatear mucho para descargar todas esas emociones negativas que podía tener en mi cuerpo, para que el momento en el que regrese y retorne donde él, estar como nueva, estar lista, estar dispuesta a lo que nos toque ese día. Entonces, esta ha sido como esta valiosa experiencia que tuve con el maestro de vida que fue mi hijo y a quien le agradezco 100 veces, 1000 veces, 1 millón de veces el haberme elegido como su mamá y el habernos elegido como su familia. Y hoy que justamente estábamos buscando material para este espacio, volví a ver este video que lo hicimos hace 6 años y te das cuenta cómo ha pasado el tiempo y en qué momento estamos ahora y cómo seguimos motivando a las personas para que crean en ellas, para que se vean lo valiosas que son y que puedan disfrutar de estos hijos maravillosos que nos dio la vida y que solamente nosotras tenemos la oportunidad de convivir con ellos. Gracias, Sandrita, por la invitación. Y si tienen preguntas y si quieren que conversemos o que les cuente algo en especial, estoy totalmente disponible y dispuesta para poderlo hacer. Wow, wow, wow. Anita, mil gracias a usted. De verdad que estoy demasiado impresionada, demasiado agradecida por todo lo que compartió con nosotros hoy en esta charla tan inspiradora del día de hoy. De verdad que es una fuente de inspiración y un ejemplo de vida que nos recuerda que el poder del amor, la perseverancia y la esperanza puede mucho, ¿verdad? Quiero invitarles a todos a que reflexionen sobre los mensajes tan poderosos que Anita nos compartió en este conversatorio, en esta charla del día de hoy. Pienso que algunas de los puntos importantes en los que Anita tocó hoy fue la importancia de la familia, la unión, el apoyo de la familia, de convertirnos en esa voz que acompaña, que defiende y que aboga por nuestros seres queridos que tienen algún tipo de discapacidad. También nos ha enseñado el valor de incluir a todas estas personas tan fenomenales en nuestras actividades, eventos diarios, de reconocer que hay fortalezas y de potenciar esas fortalezas, ¿verdad?
de encontrar maneras para que cada una de estas personas puedan participar y disfrutar y vivir de las experiencias tan significativas que podemos compartir, ¿verdad? En familia, a pesar de que hayan algunos límites, ¿verdad? Y algo también muy importante, que pues necesitamos buscar apoyo y acompañamiento para nosotros, ¿verdad? Para los cuidadores, las cuidadoras, cualquier persona que esté a cargo del cuidado de una persona que necesite como tantas apoyos, porque es importante que nosotros también estemos bien, ¿verdad? Que podamos estar emocionalmente y físicamente bien para ser como esa ancla de apoyo y de fortaleza para nuestros seres queridos. Los invito a que por favor compartan en el chat. Vamos en un momentito a visitar las preguntas y que Anita nos pueda responder e interactuar con ustedes, pero los invito para que nos compartan en el chat cuál fue el mensaje o la enseñanza que más les tocó su corazón de estas lecciones de un corazón valiente del día de hoy. También los invito a que nos coloquen si tienen alguna lección de vida que se llevan hoy y que quisieran compartir con nosotros, o si hay algo que ustedes personalmente han notado o han visto que también han utilizado y que creen que les puede servir a las personas que nos están acompañando el día de hoy. Sería muy lindo si lo pueden compartir en el chat. Bueno, mientras les damos oportunidad de que nos compartan en el chat y antes de empezar a responder preguntas que alguien tenga, bueno, quisiera como compartir algunos mensajes que algunas de las personas le han dejado. Felicitaciones, Cristi, que Dios siga permitiendo que seas ese instrumento para ayudar y dar esperanza a otras madres y padres que están viviendo algo similar. Te abrazo a la distancia. Es de Yaneli Arcos. También un mensaje que nos deja Carla Membreno. Buenas tardes, muy bonito el enlace. Bueno, como madre pasamos por situaciones muy parecidas, miradas, comentarios, como que me llenan más de fuerzas y ánimos por mi hija y ella también he pasado muchos obstáculos, muchos corazoncitos le envía, a veces cosas tan pequeñas que han aprendido para mí, que ha aprendido, o sea, cosas que ha aprendido el día de hoy, un logro enorme y un abrazo fuerte. De Lizeth Calero, que sé que se nos conecta desde Managua, verdaderamente una madre que inspira y motiva. Gracias por compartir su historia de vida junto a su hijo. Gracias, gracias, gracias. Entonces, de verdad que sí, muy inspiradora. Y Anita, bueno, sé que usted comentó al comienzo que la vida nos puso, ¿verdad?, en el camino más de una vez. Y me acuerdo el día que nos reunimos para hablar sobre esta oportunidad de este conversatorio y me dijo, yo fui a la misión médica y cuando vi la foto de Martín, tengo algo que no sé si es el momento, si mi memoria no me falla. Yo me acuerdo de un intercambio que tuve con una mamá y un niño, en donde los doctores le estaban examinando. El niño empezó a convulsionar, empezó a ponerse muy débil, nos tocó llevarlo a urgencias porque cualquier movimiento, cualquier cosa que fueran a hacer, el niño se descompensaba. Entonces no sé si a Martín le sucedía algo similar, porque tengo como esa memoria de algo que tuve con un niño, no sé, porque cuando lo vi a él como que se me familiarizó tanto que pensé tanto en ese intercambio, entonces no sé si fue en este momento que nos conocimos o fue en algún otro momento, porque tenemos tantas familias que van y a veces algunas van varias veces, entonces como que es más fácil uno tener como más referencia. Entonces, no sé, me gustaría como saber un poquito.
No fue exactamente en ese momento, Sonrita, cuando nos conocimos con el Martín. La Sonrita forma parte de un grupo de misión de médicos que llegan al Ecuador, a la ciudad de Ambato, una semana antes de las fiestas de carnaval, con el Club de Rotario del Ecuador. Entonces, en esta misión médica vienen un conjunto de médicos y de terapistas que traen férulas para adaptarlas a los niños en el Ecuador. Férulas que en ese entonces, cuando nos conocimos hace años, no es que eran de muy fácil acceso en el Ecuador porque no había quien las haga. Entonces, teníamos que adaptarlas con unas pistolas calientes que ustedes traen y que las vamos adaptando a las medidas de nuestros niños. Ahí le conocí a la Sandrita porque estábamos adaptando unas férulas para los pies del Martín, porque como no tienen una condición muy estable de su cuerpo, empiezan a torcerse y eso hace que vaya provocando dolor a la larga. Pero frente a esta alerta que nos cuenta la Sandrita, quiero contarles que alguna vez el Martín iba a clases y él había convulsionado en clases. Esta profesora que le tocó ese día no sabía cómo manejar las convulsiones porque ya había un grupo de terapistas en la escuela que ya sabía cómo manejarlas y ella no sabía cómo. Del susto, el Martín se va de frente y se queda morado porque no podía llorar. Entonces, la profesora entra en desesperación, llega su terapista física que le conocía por años al Martín, me llama y me dice qué hago y yo llévale al hospital. Ya el Martín tenía la traqueotomía. Entonces, él estaba morado del susto, de la impresión de lo que casi se cae. Él llegó al hospital, yo llegué al hospital y él no recuperaba totalmente su color. Entonces le digo al doctor, permíteme entrar y me dice, no, mamá, estamos tratando de estabilizarle. Si yo ya les digo que el Martín respira por una traqueotomía, es decir, que su ingreso de aire es por una tráqueo, lo más lógico es que la mascarilla de oxígeno esté en la tráquea. Cuando le llevaron a emergencias, los médicos no conocían de la traqueotomía, no habían tenido un paciente con traqueotomía y le pusieron la mascarilla en la nariz. Obviamente no se podía estabilizar porque no estaba entrando el aire. En vez de entrar, salía y estábamos perdiendo todo el oxígeno que estaban intentando ponerle. Entonces, ahí nos dimos cuenta que no todos los médicos, cuando estás en una emergencia, conocen sobre el tema. Y eso nos permitió a la larga dar una charla a los médicos de emergencia cómo es el manejo de un niño traqueotomizado y que no lo está dando un médico, lo está dando una mamá. Entonces, ya los pediatras en el hospital me decían, claro, yo dejé de llamarme Ana Cristina y todos me decían mamá del Martín, mamá del Martín. Yo, los 16 años de vida del Martín que teníamos que compartir en escuela o en los hospitales, para todos era la mamá del Martín. Entonces, esta mamá del Martín terminaba dando charlas a los doctores de cómo es el manejo de un niño con traqueotomía. Porque sí, ellos estudiaron por muchos años, pero en el momento del shock, del apuro, se les pasó por alto una mascarilla en la garganta. Entonces, esa era la anécdota que quería contarles y Sanrita, así fue como nos conocimos, con férulas por la misión en Ambato. Ay, ya, bueno, perfecto. Gracias, Anita. Entonces, bueno, sin más preámbulo, abrimos el micrófono para preguntas, que a veces es muy difícil alcanzar la igualdad de condiciones. Entonces, yo creo que a lo mejor el señor José se refería en cuanto a Anita estaba hablando, bueno, hablar con los oficiales, con las personas para que haya como igualdad en servicios, en apoyos, en programas. Entonces, no sé si de pronto habrá algo específico que pueda como sugerirse a las familias dónde llegar o, bueno, sé que tenemos personas de varios países, o si de pronto, por ejemplo, en el caso de Ambato, si hay alguna entidad específica en donde organización, en donde las personas puedan ir y si a lo mejor hay algo similar en otros países en donde puedan ir como para tener más apoyo o encontrar como esta información que requieren para estos recursos. Es importante que conozcan que la mayoría de los países tienen dentro de sus constituciones una garantía de derechos. La garantía de derechos es para todos por igual.
En nuestro país, en el Ecuador, nosotros tenemos una ley de discapacidad para personas con discapacidad. Esto nos permite tener ciertas condiciones que van en ventaja, en beneficios de nuestras personas con discapacidad. En el Ecuador también, al igual que en Colombia, hay consejos cantonales de protección de derechos, de garantía de derechos. Estos espacios están ubicados en la mayoría de los cantones o ciudades en los países y son estos espacios donde tenemos que empezar a exigir que las personas con discapacidad sean visibles. Otra cosa que es importante cuando hablamos de garantía de derechos es que nos tenemos que referir a ellos y a ellas de la manera adecuada. Cuando yo como cuidadora no sé y yo mismo termino vulnerándole a mi persona al cuidado cuando le digo es un discapacitado, el decir discapacitado es una palabra peyorativa que nosotros mismos le estamos discriminando. Entonces, la forma correcta en la que yo me tengo que referir a ellos es como una persona con discapacidad física, una persona con discapacidad intelectual, una persona con discapacidad visual. Pero tengo que referirme a ellos como persona. Porque claro, en el común denominador la sociedad nos ha venido llamando como se les ha ocurrido de por vida, ¿no? Y nos han dicho los tontitos, los muditos, los discapacitados, las capacidades especiales. Entonces, la forma ideal y en la que yo estoy cubriendo todos los derechos de esta persona es al nombrarla como persona. Entonces, es importante que hagamos valer ese derecho. Un derecho que yo tengo que hacer valer cuando estoy en una fila para el banco, en una fila para tomar el autobús. Si yo tengo a mi cuidado a una persona con discapacidad, él tiene que estar en el primer puesto y la sociedad tiene que entender por qué está en el primer puesto. No es que me salté la fila, es que él tiene una atención prioritaria. Y tiene una atención prioritaria porque tiene cierta desventaja en su movilidad que necesita tener un acceso principal, primordial, a la toma del bus, a la toma del avión, a la toma del tren. Porque si está último y está en una silla de ruedas y está con muletas o está con un bastón, no va a poder acceder con la misma velocidad que acceden nosotros. Entonces, esa es la importancia de la prioridad, de la importancia de que esté en los primeros puestos de la fila. Cuando yo conozco que ellos tienen esos derechos, entonces puedo aplicarlos. Pero también tengo que ser consciente de que si alguien en la fila se está poniendo adelante, no juzgues, porque lo primero que decimos es, estamos haciendo fila, ¿por qué se mete? Tenemos que saber y tendríamos que averiguar por qué él o ella están adelante. Seguramente necesitan hacerlo y nosotros somos muy buenos para juzgar. No juzguemos, averigüemos antes de. Entonces, eso como para que sepas en dónde exigir. Y realmente, en temas de seguridad, el servicio policial y el de militar deberían conocer estos espacios de garantía de derechos también en cada uno de los países. Muchas gracias, Anita. Sí, sí, la verdad es que es importante abogar por nuestros niños, por nuestras familiares y sí, no juzgar porque muchas veces sucede eso, de que hay personas que eh, están siempre como pensando con otro enfoque y bueno, a veces nos toca a nosotros de llegar también a ese punto y habrán otros que nos estarán juzgando. Entonces, apoyarnos, esto creo que se enlaza muy bien y se empata muy bien con un comentario que aparte de ser un ejemplo de vida e inspiración, ella también tiene dos niños con que son neurodiversos y pasan por situaciones o etapas similares después del diagnóstico, pero que al igual que lo que compartiste ha sido la fortaleza y el empuje que ha creado oportunidades para ellos de tener acceso a las mismas oportunidades. Lo que soy hoy día han sido por sus almas de guerreros y porque ellos como padres entendieron que también ellos deben ser los que necesitan para aprender a su propio ritmo. Igualmente y sumamente importante es tener una comunidad, ¿verdad? En donde puedan tener apoyo, porque esto es en conjunto lo que crea los espacios y oportunidades para que ellos avancen y brillen. Y también le da muchos agradecimientos por compartir esta experiencia de vida.
que gracias porque eres una madre muy fuerte, gracias por enseñarnos a cruzar barreras y poner límites que a veces no sabemos cómo hacerlo. Sin duda también eres una guerrera, gracias por compartir con aquellos que aún buscamos una manera de aprender y avanzar para ayudar a nuestros hijos. Un fuerte abrazo desde mi corazón, bendiciones. Mi Cris, una madre extraordinaria de Mercy Flores, un gran ser humano, Dios te bendiga y sigue adelante luchando por los derechos de nosotros, las personas con discapacidad. Entonces, de verdad que, wow, muchas gracias. Ha sido una tarde espectacular, llena de muchas enseñanzas, de mucha valentía, muy inspiradora, ¿verdad? Porque sé que todas las personas, estoy segura que todas las personas que están aquí, todos los cuidadores que están aquí conectados de alguna manera se han sentido conectados, ¿verdad? Con alguna de estas enseñanzas. Sandrita, quería Sí. contarte una anécdota ahorita que alguien hizo este comentario de esta supermamá. Ajá. Todos me habían dicho el supermamá por muchos años y yo no lo entendía como la supermamá. No era un comentario que me llegaba al 100%. Es más, los días de la madre para mí eran un tormento. No era un día que disfrutaba. Y no disfrutaba porque, claro, uno termina haciendo todos los homenajes para las demás, pero el Martín, al no poderse mover, no es que podía hacer el homenaje para su mamá. Entonces, era un día que yo no disfrutaba mucho. Y mis cercanos sabían que era un día que no es que era mi favorito, ¿no? Entonces, todos hacían algo por el Martín, ¿no? Que la tarjeta, que la foto, y me mandaban a nombre del Martín. Hace Hace 10 años, casi 11 años, decidí compartir mi vida con alguien más. Y esta persona tuvo una conexión a tal nivel con el Martín que terminaba hablando por el Martín. Entonces, este primer año que tuvimos que compartir con, con el Marco, con esta nueva experiencia, me llega una carta en el Día de la Madre, escrita por el Martín. Y realmente cuando mi hermana la leyó, porque fue la encargada de leerla, era como que yo estaba oyéndole hablar a mi hijo. Y era mi hijo agradeciéndome y resaltando lo valiosa y lo importante que era su mamá. Y yo decía, ¿cómo hicieron? O sea, ¿cómo están diciéndome los pensamientos del Martín? Porque yo estaba oyéndolos. Y resulta que ahí te das cuenta que estos vínculos que nosotros generamos con nuestros cercanos son tan valiosos y tan importantes que a veces los estamos dejando pasar por alto. Y cuando les permitimos a nuestros seres queridos expresarse, estamos en otro nivel. Ese día, es decir, mi hijo ya tenía en ese entonces 9 años, ese día empecé a valorar lo que él sentía por mí como mamá, que yo por no escucharlo, sabía que era importante para él, pero como no lo había escuchado de esa manera, no lo había terminado de reconocer. Ese día me reconocí y creí lo valiosa y lo importante que era como mamá, como mujer. Y dije, si yo ya lo percibía, ¿por qué tenía que esperar a eso? Y es porque no nos valoramos siempre. Es porque no nos reconocemos lo importantes. Entonces, yo escuché el Super Mamá por 16, 17 años. Todavía me lo dicen de vez en cuando, pero ese es un don que tenemos todas al ser mamás y que cada una somos valiosas e importantes en el espacio que nos toca. A mí me tocó un chin más complicado nada más, pero al que le puse muchas ganas y del que disfruté al máximo. Hubieron muy pocas, por no decir casi ninguna vez que lloré por haberlo tenido en mi vida. Siempre lo disfruté, siempre lo agradecí. Y esa es otra cosa que nosotros no terminamos de comprender. Siempre pensamos por qué me pasó a mí, por qué nos tenía que pasar, porque éramos las escogidas para eso nada más. Y ya, si nos escogieron, hágale, con ganas, con fuerzas, porque para eso estamos. Ya la decisión está en nuestras manos. No la podemos borrar, no la podemos cambiar. Entonces es tomar la batuta y empezar a hacer cambios en beneficio de ellos y de cada uno de nosotros por nuestro propio beneficio también. Gracias, Anita, de verdad, palabras muy sabias.
No sé Buenas tardes, Anita, pues felicidades y muchas bendiciones. Como usted dijo, Dios nos pone a los niños a cada mamá porque sabe lo que vamos a hacer. Yo también le doy gracias a Dios que mi hijo me tocó a mí como mamá y no me lo imagino en otra mamá, porque él es mío, él es mío y yo, o sea, le doy gracias a Dios por eso. Y como también decían que a dónde podemos acudir en caso de la inclusión, de la discapacidad, yo creo, como usted acabó de decir la palabra, Sandita, empoderadas. Nosotros tenemos que empoderarnos de nuestros hijos, de nuestros casos, de nuestros temas, porque nadie de afuera nos va a venir a dar la mano, sino nosotros. Tenemos que decir, bueno, si tienen que llorar, lloren, pataleen, al día siguiente séquense las lágrimas y sigamos trabajando. Porque nadie de afuera va a sentir lo que cada mamá siente, como decía Anita. La discapacidad es un tema muy amplio y muy lindo, ¿verdad? Y nosotros aquí en Lago Agrio tenemos ya la fundación y somos un grupo de apoyo, que también veo aquí a la señora Patricia Saavedra, un grupo de apoyo. Es como está también el grupo de apoyo de Alcohólicos Anónimos. Nosotros acá estamos de no sentirnos solas, de decirles aquí estamos, un hombro para llorar, para contar experiencias, para que su experiencia de Anita me sirva para mí, lo de la señora Patricia le sirva a Anita, o sea, eso es para eso, un grupo de apoyo. Y decirnos no estamos solas, y nuestros hijos tienen que ser nuestros, no son hijos del Estado, no podemos ser carga ni peso para nadie. Si nos pueden apoyar por leyes que de ley les toca, gracias, pero es nuestro compromiso como padres sacar a cada hijo adelante. Y yo creo que si nos unimos y escuchamos experiencias como la de Anita, que nunca ha desmayado, que siempre se iba a la playa, que no se hacía problema nada. Yo también le cuento a Anita una vez acá en la Amazonía, nos íbamos en una cascada, pero era una cascada de unos 25 metros de profundidad. Entonces decíamos, mi hijo tiene unos 8 años, y yo le digo, pero ¿cómo vamos a ingresar si es de profundo y el bebé donde vamos siempre va él? Y mis primos, como decía Anita, uno cuenta con una familia maravillosa, gracias a Dios, y amistades maravillosas. Dicen mis primos, no, tranquilos que 5 a 5 amarcamos a Ricardito y todos bajamos. Y llegamos al río, era una cascada profunda, y mi hijo entró, entonces no hay que ponerles límites, uno mismo le pone como más límites a los niños. No, porque se va a enfermar, se resfría, le hace mal, como también hablaba de la talavita. Mi hijo también se ha botado de una talavita con el papá a la piscina. Y todo el mundo, no, pobrecito, le va a pasar algo. No, no pasa nada. Entonces, tenemos que romper ese miedo de lanzarnos, o sea, de tener fe en nosotros mismos. Y como dijo Anita, ellos nos enseñan a nosotros lecciones de vida. Uno por ello aprende y uno por ello está donde está. Eso, y Anita, muchas bendiciones, y usted tiene un súper ángel en el cielo que nunca la va a dejar sola y siempre va a estar con usted. Sí, eso nada más, Anita y Rocío. Muchas gracias, Gaby. Frente a lo que Sí. dice Gabriela, es súper importante. Recuerden también que en estos temas de nosotros exigir que los espacios sean adecuados, también necesitamos que hacer turismo con nuestros hijos sea un espacio adecuado. Yo me encontraba con que no hay senderos para sillas de ruedas y dices, ¿y hasta dónde llego? O sea, ¿qué más hago? Entonces era llevarle cargados ciertos espacios, volver a poner la silla de ruedas, pero tenemos que empezar a exigir que por lo menos tengamos ciertos espacios en las ciudades que sean totalmente accesibles para sillas de ruedas. Caso contrario, por más intención que tengamos de sacarle, nos vamos a encontrar con barreras arquitectónicas y esa es uno de los temas que tenemos que exigir en la igualdad de condiciones, Gaby. Que pleno que estén ya reunidos en Lago Agrio y recuerda que hay espacios en Lago Agrio donde podemos exigir derechos, pero también es importante esto de esta fortaleza que tienes, no solo con la familia, sino con los amigos, como decía Gabriela. Yo recuerdo que en un paseo entre amigas y las familias salimos, el Martín tenía 8 años, el hijo de una de mis mejores amigas también tenía 8 años. Pero claro, yo al Martín le llevaba todo el tiempo en su silla de ruedas empujándole. Cuando llegamos al restaurante, este peque, hijo de mi amiga, le reclama al Martín muy molesto y le dice, qué suertudo que eres, Martín. Y todos le dicen, ¿por qué le hablas al Martín? Y yo le digo, cuéntanos por qué es suertudo el Martín. Y dice, claro, hemos caminado horas y al Martín le hemos llevado empujando en la silla de ruedas y a mí me tocó caminar. Entonces, claro, te pones en el papel de otro niño que se siente en desventaja porque él tuvo que caminar. Y si yo estoy hablando de igualdad de condiciones, ¿cómo hago que este niño que se siente en desventaja no lo vea así?
Entonces, al otro día adaptamos algo para que él pueda acompañar este espacio y pueda reconocer el por qué, que pueda ver las diferencias de por qué el uno estaba en silla y él no. Pero eso lo tenemos que hacer conversando y dialogando, porque él no veía una diferencia, sabía que tienen la misma edad. Va en silla y yo tengo que sacarme el aire caminando. Era una prueba muy valiosa que nos hacía a nosotros como adultos y que no nos habíamos puesto en el papel de ellos, como niños. No estábamos pensando en nosotros como adultos. Y ahí está una vez más la importancia de escuchar a nuestros hijos. Y ahí, cuando nosotros somos cuidadores, recuerden que en las familias no solamente están nuestros niños con nuestros hijos con discapacidad, hay más familia. Y toda la familia tiene que ser igual de importante. No porque tienen discapacidad nuestros hijos o uno de ellos, yo le tengo que brindar mayor atención porque estoy dejando en desigualdad a los otros. Y eso es un tema que hay que ser muy, muy, muy recíproco cuando hablamos en igualdad de condiciones dentro de la familia. Anita, Nos ha pasado. también otro tema también de que usted tocó es que usted cuando entraba a ver al bebé al hospital en UCI, usted le hablaba. Yo también a mi bebé le hablaba, le conversaba y las chicas me decían, pero señora, no le hable porque el niño está en coma. Ajá. Y yo decía, sí, no me importa que esté en coma y le compraba las cajitas musicales de chanchito de granja y le ponía y le cantaba y le cantaba y le cantaba. Y luego entró el doctor, el neurólogo, el doctor Arévalo del Baco Ortiz y le dice a la chica, yo estaba ahí porque justamente iban a hacer chico médico y ya me tocó ahí, entonces me quedé tranquilita a un ladito. Y le dice el niño cómo está, dice, está con un diagnóstico súper malo, pero ahorita veo que va mejorando. ¿Qué le han puesto de medicina o algo? Y las chicas pasantes le dicen, no, es que doctor, ella la mamita habla, y le entra y le habla. Le hablan en la termocuna y el niño eso, le dice, señora mamita, siga así. Entonces, los niños con PCI sí nos escuchan aunque no nos respondan, no nos digan, sí, mamá, ok, te entendí, no, ellos nos escuchan y uno no puede dejarles de hablar, ni decir, bueno, no es que él tiene parálisis, no me escucha o no entiende, ellos entienden. Entonces, uno no puede dejarles de poner música, de decirles algo, preguntarles, ¿qué te parece esto? ¿Qué opinas de esto? Porque ellos ahí se van activando el cerebro. Es lo que yo pienso. Lo único que quisiera como a comentar es que estos espacios son sumamente importantes para todos, no solo para familias que están teniendo situaciones difíciles con sus hijos o familiares, sino incluso para el resto de la comunidad, para crear un poco más de conciencia. Y de esta forma nosotros podemos ayudar para que los adultos cambien esa perspectiva cuando ven niños con dificultades y de esa manera tratamos un poco de asegurar que enseñen a sus hijos para que vean a los niños que tienen diferencias dentro de la normalidad y la aceptación y la inclusión. Porque si no es un modelo que estamos enseñando, pues es muy difícil para que sea cada vez más normal y de mayor inclusión y de mayor aceptación. Entonces estos espacios me parecen buenísimos por eso, porque se ve todo lo que es la vida de un niño con dificultades que involucra a la familia y, y todas las oportunidades que pueden existir si tenemos una conciencia colectiva sobre qué podemos hacer para estos niños, para hacerlos sentir que son igual de importantes y que su aprendizaje irá a su propio ritmo y está bien, no hay que presionarlos tanto y hacerlos sentir frustrados. Pero eso implica un proceso de educación y de compartir los conocimientos, tanto experiencias personales como profesionales, a la comunidad. María José, sí. Y justo Bueno, lo que comenta María José es súper importante. Es la sociedad la que tiene los miedos y pone los límites. Cuando la sociedad empieza a comprender y empieza a ser empática frente a lo que está pasando la familia de esta persona con discapacidad, las cosas cambian. O sea, no se trata de quitar dos adoquines de una vereda y decir, ahí está la rampa. La rampa tiene que tener una caída adecuada para que esta persona en silla de ruedas pueda hacerlo sola de manera independiente. Entonces, cuando yo le digo a esta persona, súbete en la silla de ruedas y trata de subir la acera solo, vas a ver que no es fácil, que no solamente debimos haber quitado los dos adoquines, sino que la caída tenía que ser la adecuada. gracias, Anita. Bueno, Este cuadro es hecho por una persona con discapacidad intelectual
de uno de los establecimientos del Estado que tenemos en Tungurahua. Es una fundación para personas con discapacidad. Y una dentro de sus habilidades está pintar auroras boreales. Entonces, es importante que con nuestros hijos, frente a todas las limitaciones que creamos tener, ellos tienen habilidades que hay que seguir despertando y hay que seguir motivando a que sean cumplidas. Entonces, es mostrarles esta belleza de cuadro y que sepan que nuestros hijos los pueden hacer si nosotros les podemos guiar y les podemos acompañar. Y frente a algo que dijo Patricia y comentó, tenemos un angelito junto a nosotros. Recuerden que estos angelitos tienen sentimientos. Y un tema que sería importante que empecemos a buscar la forma de analizarlo es hablar de sexualidad para las personas con discapacidad. Porque al pensar en que ellos no han crecido, que se siguen quedando como niños, ellos no se quedan como niños. Sus cuerpos crecen, sus cuerpos cambian. Y sexualmente ellos tienen que tener esta llegada a este espacio. Y nosotros como adultos creemos que no pasa. Entonces es importante que empecemos a hablar de estos temas, que son un mito, que son un miedo, que son un temor que tenemos como padres, como cuidadores, pero es una realidad latente con nuestros hijos. Entonces sí es importante que frente a esta igualdad de derechos, también pensemos en este derecho a la sexualidad que ellos tienen y que nosotros por miedo lo podríamos dejar pasar por alto. Muchas gracias, Anita. De verdad que sí, el tema de la sexualidad es muy importante y muchas veces se tiende a convertir como en un, ¿qué te digo? En un mito, ¿verdad? Sí, un tabú creo que es la palabra más correcta. Y entonces, a veces se nos dificulta, y digo se nos dificulta porque yo me incluyo como profesional, porque a veces son temas un poco difíciles y complicados de abordar, porque a veces dice uno, bueno, ¿cómo lo van a tomar los padres, los familiares, los cuidadores? ¿Y cómo vamos a explicarle a estas personitas, verdad, en su nivel de entendimiento de que es algo normal, pero de que, por ejemplo, cuando los niños muchas veces empiezan ya a estar más activos sexualmente y que a veces puede ser como lo vemos con los niños autistas, que es como una manera de estimulación, pero que no hay morbo, no hay nada malo, es simplemente algo que es el cuerpo les está pidiendo. Entonces, explorar su cuerpo. ¿Cómo hacer para explicarles? Bueno, si es una necesidad, hay que hacerlo en un sitio privado, o sea, como educarles en lugar de convertirlo en algo que es prohibido, que es un pecado, porque también muchas veces, también por el tema que yo digo que es difícil tocar y hablar y conversar de esto, es porque a veces la religión, ¿verdad? Habemos personas que pues esto va conectado un poco con la parte religiosa, espiritual, entonces, ¿cómo abordar el tema con respeto? Tener esa sensibilidad cultural, prácticas y ¿verdad? En casa, en la familia, entonces, pero sí es bien importante estos temas también. Bueno, entonces, bueno, creo que vamos a dar por terminada la charla del día de hoy.